Nunca se espera que los padres entierren a sus hijos. Se cree que los hijos deberían sobrevivir a sus padres. Los que sois padres, seguramente esperáis ver a vuestros hijos crecer, desarrollarse, casarse, tener hijos propios. Hoy quiero hablarte de una mujer que tuvo la amargura de una experiencia triste. Es la amarga experiencia de que su corazón se rompiera en pedazos. Experimentó el dolor de la muerte. Perdió primero a su esposo, luego perdió a su hijo. Era lo único que tenía en la vida. Solo el evangelista Lucas es el que incluye esta historia relacionada con la vida pública de Jesús. No podrás encontrar este pasaje en otro evangelio. Solo está disponible en Lucas. Lucas capítulo 7, versículo 12. Cuando llegó Jesús cerca de la puerta de la ciudad de Naín, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Para el tiempo de Jesús, las viudas figuraban en la lista de los más pobres de la sociedad judía. Estaban las viudas, los huérfanos, estaban los extranjeros, estaban los enfermos, por supuesto. De manera que estamos hablando de una familia pobre y necesitada. Vivía en una pequeña ciudad de Galilea. Vivían en Naín. Para hacer un poquito más triste el cuadro, se suma ahora otro dolor más intenso. El único hijo de esta mujer muere. Pierde lo único que tenía. Y me imagino que sería un joven con una vida por delante, con sueños, con retos. Seguramente se convertiría en el sustento, en el gozo, en la esperanza de su madre. No cabe duda que estamos frente a un cuadro triste. Un cuadro triste que a lo mejor se puede llevar a nuestra sociedad hoy en día. Seguramente hay muchos casos de madres y de padres que han perdido a sus hijos. Hoy es muy común oír: he perdido mi empleo, han golpeado mi coche, el seguro no me quiere cubrir los daños, no me alcanza para llegar a fin de mes, para pagar las facturas de la luz, por ejemplo, perdí el gran amor de mi vida, murió mi madre, me diagnosticaron cáncer, mi hijo perdió la universidad, mi hijo cayó en drogas, mis relaciones en la familia son cada vez más tensas, sufro depresión, el estrés me está matando. Seguramente estás pasando por alguno de estos momentos, de estas situaciones. ¿Qué más me espera en esta vida, verdad? Si José viviera hoy, podría decirnos que sus hermanos lo quisieron matar. Lo vendieron como esclavo. La mujer de su jefe en Egipto quiso obligarle a tener sexo con ella y él se negó. Por negarse, fue a parar a la cárcel sin causa alguna. Lo que me gusta de José es que tuvo la capacidad de entender que los planes de Dios son superiores a todas las estrategias de Satanás. Él supo comprender que Dios cambia los planes de Satanás para bien de los que le aman. José le dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis capítulo 50, versículo 20. Es bueno saber que Dios no se deleita en nuestros sufrimientos. Él usa cada tribulación de nuestra vida para lo mejor. Por eso pidámosle a Dios que nos ayude a entender, al igual que José, que las adversidades que enfrentamos no van a interrumpir el curso de nuestra vida en Cristo. No van a impedir que Dios cumpla sus propósitos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. La Biblia lo dice claramente. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. Si lees este pasaje de Lucas, menciona que la viuda iba acompañada de mucha gente. Gente que pronto se iría a sus casas a cumplir con sus obligaciones. Pero ella, esta mujer, se quedaría sola, confrontando su dolorosa realidad. Había perdido lo único que tenía. Qué difícil es enfrentar la soledad, ¿verdad? Qué difícil es llenar un vacío.
superar el olvido, combatir el miedo. Qué difícil es luchar contra la depresión. Qué difícil es resistir en el desierto. Qué difícil es amar en medio de la traición. Todo parece imposible, pero nosotros, los que somos discípulos de Cristo, debemos descargar toda nuestra ansiedad en Dios y recordar la promesa que dice: «Echad sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo». Salmo 55, versículo 22. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice: «Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros». Él cuida de ustedes. Aquí entra la compasión de Cristo. Lucas capítulo 7, verso 13. «Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores». Estaba buscando un poquito de información sobre los entierros en el Oriente Medio y se efectuaban poco después de que las personas murieran. Usualmente el mismo día. Cosa que cambia en nuestra sociedad, aquí en Europa y en todo el mundo. Se tarda unos días en enterrar al fallecido. De ser así, Jesús estaría llegando a Naín al atardecer. A mí lo que me enseña es que el Señor siempre llega justo a tiempo. Algunos dirán, bueno, pues tardó demasiado en llegar a Betania cuando murió Lázaro. Creo que fueron 3-4 días. Todo ocurre en el tiempo de Dios. Llega en el momento preciso. Y tú puedes pensar, pues, en ese momento de Lázaro se retrasó. De hecho, las hermanas de Lázaro se lo recriminan a Jesús. Pero Jesús llega a tiempo. Jesús no llegaba a la ciudad por casualidad o por coincidencia. Esto pasa igual que en el pasaje de la mujer samaritana que puedes leer en Juan. Dice la palabra que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. No era por casualidad. Le era necesario porque Jesús siempre llega a tiempo y llega a los momentos y llega a las vidas de las personas que realmente lo buscan, con un corazón sincero. Dice Lucas que cuando el Señor la vio se compadeció de ella, y a Jesús se le conmovió el corazón al ver el dolor y el sufrimiento de aquella madre. Sintió compasión tanto por su dolor como por la situación desamparada en que había quedado. Si tú lees los evangelios, todos testifican de que Jesús, el Hijo de Dios, que es Dios, en varias ocasiones se compadeció de las multitudes. Lo puedes leer en Mateo capítulo 14, lo puedes leer en Mateo capítulo 15, en Mateo capítulo 20, en Marcos capítulo 1, en Marcos capítulo 8. Dice Lucas que el Señor se conmovió a ver la triste condición de aquella mujer. Hoy en día hay filósofos, y en la antigüedad también, los famosos estoicos, que creían que la característica principal de Dios era la apatía, la incapacidad para sentir. Creían que Dios era insensible a las necesidades humanas. Y hoy lo estamos viendo. Lo estamos viendo no solo por la pandemia, lo hemos visto, por ejemplo, en los incendios que se están propagando en Estados Unidos. Los que hace meses estuvieron en Australia, donde entrevistaban a una mujer que la había perdido todo. Y la mujer decía, ¿dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué permite esto? Otros decían, ¿qué Dios más insensible? ¿Y Dios es amor? ¿Y permite la guerra, la maldad? Son preguntas que hace la mujer, las personas, que hace una mujer y que hace un hombre. ¿Dónde está Dios? ¿Qué Dios más apático hay? El Dios de la Biblia, nuestro Dios, es un Dios personal. La Biblia asegura que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Salmo 103, versículo 13. Hay veces que miramos a Dios solo como juez, dador de la ley, y nos olvidamos de que su compasión y preocupación por nosotros es eterna. Nunca olvides que cuando Dios examina tu vida y mi vida, recuerda nuestra condición humana, que somos frágiles, pero que con Él somos fuertes. Jesús consuela a esta mujer diciendo no llores, y estas palabras que brotaron del corazón compasivo de Cristo sorprenden a aquella madre desconsolada. ¿Cómo no llorar, verdad? Por un hijo joven que acaba de morir.
Un hijo al que va a enterrar, pero quien decía no llores tenía el poder para cambiar aquellas circunstancias. No llores porque todo va a cambiar. Todo va a estar bien. Lo hemos escuchado hace unos minutos en la canción de Evan Kraft y Danny Gokey, Be Alright. Todo va a estar bien. No llores, porque este cuadro triste será transformado en un cuadro de gozo, de alegría. No llores porque el dador de la vida está aquí para vencer la muerte. No llores por un hijo difunto, porque pronto lo vas a recibir vivo de nuevo. Yo creo firmemente que el Señor siempre llega justo a tiempo para compadecerse de todos aquellos que tienen el corazón roto, que están afligidos, que no encuentran una respuesta a las preguntas que se hacen. Él sigue siendo el Dios de dioses. Él sigue diciendo sobre tu enfermedad, sobre tus conflictos en el hogar, sobre tus crisis espirituales, no llores. Tenemos un Dios compasivo. Que no te engañen, ¿verdad? Que no te digan de que Dios es apático, de que Dios es insensible a las necesidades de las personas. Que no te mientan. Lucas sigue diciendo, y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Generalmente los cadáveres eran envueltos en sudarios y puestos en estructuras planas. Parecían como camillas. Lo llevaban voluntarios que se turnaban hasta llegar al lugar del sitio donde lo iban a sepultar. Cristo se acerca al féretro. Nadie le pidió que hiciera algo por aquella mujer. Fue iniciativa de Jesús. De igual manera tomó la iniciativa de morir en la cruz por nuestros pecados. El apóstol Juan dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan capítulo 4, verso 19. Jesús toca el féretro. No temió a la peor de todas las contaminaciones, que era el contacto con un muerto. Él mostró autoridad sobre la ley. Prefirió ayudar a la viuda antes que mantenerse ceremonialmente, entre comillas, limpio. Puedes leerlo en Números capítulo 19. Nos menciona que no se pueden tocar a los muertos. Cosa que incumplió, por ejemplo, Sansón. Tenía prohibido tener contacto con los muertos y tocó ese león muerto. El Señor nos da una lección de vida. Cuando queremos bendecir a alguien tenemos que asumir riesgos y desafíos que a veces rompen con patrones religiosos establecidos. El evangelio que predicamos encuentra espacios naturales cuando nos interesamos sinceramente por la gente. Y cuando Jesús toca el féretro, se detiene ese cortejo fúnebre y le dice al joven, mira, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Lucas capítulo 7, versículos 14 y 15. Cuando la multitud que venía siguiendo a Jesús y la mucha gente que acompañaba a la viuda vieron a Jesús resucitar al joven, dice Lucas que todos tuvieron miedo. Y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. La gente tal vez asoció a este profeta, ¿verdad? Entre comillas, a este gran profeta con otros profetas, Elías, Eliseo. A lo mejor lo asociaron porque los dos en varias ocasiones resucitaron a niños de mujeres viudas. Pero Jesús era más que un profeta. Él es el Hijo de Dios. Es Dios mismo. Jesús no obró aquel milagro como una demostración de su poder sobre la muerte, sino que restauró social y espiritualmente a la mujer en un acto de humanidad, de misericordia. La muerte le había arrebatado a aquella mujer el único patrimonio que tenía, pero Jesús es el que da vida. Jesús es el dador de la vida y se la devolvía. La resurrección de este joven ilustra nuestra experiencia espiritual con Cristo. Al estar muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, nada podemos hacer por nosotros mismos, ni siquiera podemos pedir ayuda. El corazón de Dios sobreabundó en compasión y envió a Jesús para darnos vida por medio de él. El hijo muerto de la viuda no se ganó una segunda oportunidad a la vida.
Nosotros tampoco ganamos la nueva vida en Cristo, la alcanzamos porque somos salvos solo por gracia. Y debemos aceptar ese regalo de Dios, alabarlo con gratitud, usar nuestras vidas para cumplir la voluntad de Dios. Esta historia nos ilustra el dolor, la angustia de la vida humana en toda su expresión, pero al mismo tiempo Lucas superpone a lo patético de la vida con la compasión de Cristo, el poder del Señor sobre la muerte. Y cuando sientas que has perdido lo único que tienes, recuerda que aún sigues siendo un hijo de Dios y Él sigue pensando en ti. ¿A quién vas a buscar cuando sientas que tu corazón se ha hecho 1000 pedazos? ¿En quién vas a poner tu confianza y tu esperanza? Mi consejo es, cuando pierdes lo único que tienes, Jesucristo tiene la mejor respuesta. Él es experto en transformar de la muerte vida. Te compartimos esta reflexión. Hoy, la compasión de Cristo. Radio Solidaria, una radio comprometida.